En los siguientes ejercicios se combina la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, en un sistema en el cual tenemos un bloque y arrastramos el bloque aplicando una fuerza en un plano totalmente horizontal sin ningún tipo de inclinación. Entonces, en el primer ejercicio nos dan una masa de 20 kilogramos y nos piden una serie de apartados sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es 0,1. Lo primero que deberíamos hacer para estos ejercicios es un dibujo en el cual yo voy a representar todas mis fuerzas, voy a indicar hacia dónde va el movimiento y indico también, importante, un sistema de referencia. Este sistema de referencia, en realidad aquí en tercero de la ESO, no tiene ningún tipo de utilidad, pero sí que nos va a ser muy útil en cuarto de la ESO o de cara al cuarto de la ESO. Entonces, si suponemos que el bloque se mueve hacia la derecha, movimiento hacia la derecha, la fuerza que estoy aplicando va hacia la derecha y la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento, va para la izquierda. El peso siempre va para abajo y la normal es contraria al peso, hacia arriba. En un primer apartado nos piden en peso es igual a masa por gravedad, 196 newtons, y después tenemos que hallar el valor de la fuerza normal. A simple vista, en el dibujo, la fuerza normal y el peso tienen que ser siempre iguales, en este caso, porque, ¿qué ocurre? Que no hay movimiento del bloque ni hacia arriba ni hacia abajo, el bloque solamente se desplaza a la derecha. Como el bloque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, no hay aceleración vertical. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, como la aceleración es cero, pues el sumatorio de fuerzas sale que es cero también. ¿Cuántas fuerzas verticales tenemos? Tenemos dos. Una que es positiva, que es la normal, que coincide con la J positiva, y el peso, que es negativa, porque va en sentido contrario a lo que he marcado como positivo en mi sistema de referencia. Entonces, N era positiva, P negativa, le pongo un signo menos, y eso es igual a 0, repito, porque no hay movimiento en el eje vertical, y por tanto en el eje vertical no hay ningún tipo de aceleración. La normal es igual al peso. En todos los ejercicios nos va a salir siempre que la normal tiene que ser igual al peso. En cuarto de la ESO, cuando trabajemos con planos inclinados, con cierta inclinación, ya no se cumple que la normal es igual al peso. En el apartado C, pedían la fuerza de rozamiento, es aplicar una fórmula, el coeficiente de rozamiento es mu por la fuerza normal. Y finalmente nos piden la aceleración de ese bloque que se está moviendo hacia la derecha. Aplicamos la misma fórmula, la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero tenemos que tener en cuenta que ahora el bloque sí que se mueve hacia la derecha, ¿de acuerdo? La aceleración hacia la derecha es diferente de cero. ¿Qué fuerzas horizontales van a ser positivas y cuáles negativas? Pues oye, atendiendo a nuestro sistema de referencia, como la dirección de F coincide con la dirección de I, F es positiva, y la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento, es negativa. Esas son las dos fuerzas que tenemos en el eje horizontal. Entonces, F menos FR, esto es el sumatorio de fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Sustituimos y nos sale una aceleración de 3,02 metros partido por segundo al cuadrado. Importante. Todas las fuerzas se miden en newtons, no confundir la fuerza normal, que la llamamos n, con la unidad newtons, que es n también, y la aceleración se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora el segundo ejercicio. Dice, da un bloque de masa 5 kilogramos, calcula la aceleración, al aplicar sobre el bloque una fuerza de 14 newtons. El coeficiente de rozamiento es 0,15, realiza un diagrama de fuerzas que aparecen sobre el bloque. Vale, es exactamente lo mismo que el ejercicio número 1. Lo vamos a hacer un poco más rápido, más ágil. El dibujo es el mismo, los sistemas de referencia son los mismos, peso es igual a masa por gravedad, el mismo procedimiento, una vez tenemos el peso, hallamos la fuerza normal es igual al peso. Después venía el paso 3, la fuerza de rozamiento, que es mu por n, y después el sumatorio de fuerzas en el eje horizontal, que es igual a masa por aceleración. Aplicando la fórmula, os tiene que haber salido que la aceleración es 1,33 metros partido por segundo al cuadrado. Es exactamente el mismo ejercicio, un poco más ágil, un poco más rápido. Vamos ahora con el ejercicio 3.
En este caso, en el ejercicio 3, viene desglosado en 4 apartados las preguntas y nos dice que al aplicar una fuerza sobre un bloque, este se acelera hasta alcanzar esa aceleración. Nos da la masa y el coeficiente de rozamiento. Muy bien, pues es todo exactamente lo mismo, pero en lugar de conocer esa fuerza, lo que me dan es la aceleración. Vale, ¿cómo procedemos a resolver este ejercicio? Pues lo primero, nuestro dibujo, exactamente igual que los anteriores, con nuestro sistema de referencia. Vale, ¿qué podemos calcular? Si yo tengo una masa, puedo calcular el peso. La gravedad va a ser siempre dato. Como tengo el peso, puedo calcular la fuerza normal. Como no hay movimiento en el eje vertical, no hay aceleración y por tanto el sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. La aceleración es 0, luego sumatorio de fuerzas es 0. ¿Cuántas fuerzas tengo? En el eje vertical tengo 2. La n, que es positiva, la fuerza normal, y el peso que va hacia abajo, negativa. Luego n menos p igual a 0. N es igual a p, por tanto la fuerza normal vale 196 newtons. Fuerza de rozamiento. Bueno, también la puedo hallar. Una vez sé la fuerza normal, puedo hacer fuerza de rozamiento es igual a mu por n. 0,1 por 196 da lugar a 19,6 newtons. Y finalmente, cuando hago el sumatorio de fuerzas en el eje horizontal, donde sí que va a haber aceleración porque el movimiento es hacia la derecha, el bloque se acelera, voy a poder despejar esa fuerza F1 inicial, que era la que no conocía de todos los datos. Si sustituyo y despejo, y despejando F1, podéis obtener que la fuerza F1 es igual a 179,6 newtons. En el ejercicio 4 nos da la masa del bloque, nos da la fuerza y nos da el coeficiente de rozamiento. Las dos primeras preguntas, los dos primeros apartados, son exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente en el ejercicio 1 y 2, y sin embargo en el apartado C nos dicen que sobre el bloque ponemos a un niño de 30 kilogramos y dice cuál será ahora la aceleración del bloque. Bueno, vamos a pasar rápido por los apartados 1 y 2, A y B, donde tenemos que hacer lo mismo, el dibujo, el sistema de referencia, peso es igual a masa por gravedad, la fuerza normal es igual al peso, la fuerza de rozamiento es mu por n, sumatorio de fuerzas en el eje horizontal es igual a masa por aceleración, despejáis la aceleración y ya tenéis tanto el apartado A como el apartado B entero. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo sobre el bloque lo que hago es poner a un niño de 30 kilogramos? De tal manera que al arrastrar el bloque también estoy arrastrando al niño. Bueno, pues ocurren dos cosas, que claro, que ya no solo está el peso del bloque, ahora mismo también está, como el niño está sobre el bloque, vamos a tener también, déjame que modifique esto, vamos a tener también el peso del niño, lo tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? El peso en total va a ser lo que pesa el bloque más lo que pesa el niño, que está encima del bloque. La masa del niño la conozco, son 30 kilogramos y la masa del bloque también. Bueno, pues ahora todo el resto del ejercicio se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque si yo modifico el peso, que ahora es el peso del bloque más el peso del niño, la fuerza normal es igual a ese peso total, 392 newtons. La fuerza de rozamiento, que depende de la fuerza normal, también se ve modificada. Veis que todo va subiendo. Hemos pasado de tener 98 newtons y una fuerza de rozamiento de 14,7 a tener una fuerza normal y un peso de 392 newtons y una fuerza de rozamiento de 58,8 newtons. Y finalmente, la aceleración, ¿qué va a ocurrir con ella? Bueno, pues es evidente que va a disminuir. ¿Por qué tiene que disminuir? Pues porque, oye, yo estoy arrastrando algo que tiene mayor peso. Ahora estoy considerando también la masa del niño. Entonces, la fuerza que manejaba al inicio eran 500 newtons, la fuerza de rozamiento que minora la aceleración ha aumentado y finalmente la masa que divide aumenta también. Ahora tenemos en cuenta la masa del niño y la masa del bloque. Entonces, en definitiva, si yo pongo a un niño encima del bloque y el niño pesa 30 kilogramos, pues fijaos, yo paso de una aceleración 48,53 metros partido por segundo al cuadrado, que esto es muchísimo, a una aceleración de 11,03 metros partido por segundo al cuadrado.
Y ya terminando, el ejercicio número 5, se sabe que al aplicar una fuerza de 30 newtons sobre un bloque, este acelera y nos dan la aceleración. Y me piden esta vez que calcule la masa del bloque y me dan también el coeficiente de rozamiento. Bueno, pues yo resulta que tengo todo, tengo absolutamente todo, menos la masa del bloque. Y fijaos, si os dais cuenta, en todos los ejercicios anteriores, la primera fórmula que colocaba era la del peso. Peso es igual a masa por gravedad. Y a partir de ahí continuaba con el ejercicio. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que lo que me piden precisamente es la masa. Yo no puedo empezar como he comenzado en el resto de ejercicios. Yo tengo que empezar por el final. Voy a empezar por el final y vamos a ver cómo podemos ir desgranando esto un poco. El dibujo, el sistema de referencia, y aplico la segunda ley de Newton en el eje horizontal, que es el eje en el horizontal donde hay movimiento. El movimiento es hacia la derecha, luego va a haber una aceleración hacia la derecha. Por tanto, el sumatorio de fuerzas horizontales es igual a masa por aceleración. Tengo dos fuerzas horizontales, la fuerza que me dan y la fuerza de rozamiento. F menos FR es igual a masa por aceleración. ¿Qué conozco de aquí? Conozco F, conozco A. No conozco M y tampoco conozco FR. ¿Pero qué voy a ir haciendo? Oye, pues yo voy a ir desglosando el ejercicio. La fuerza de rozamiento la puedo escribir como ese coeficiente de rozamiento por esa fuerza normal. ¿Sí? ¿Y qué más puedo hacer? Esa fuerza normal la puedo escribir como el peso. La fuerza normal es siempre igual al peso. ¿Por qué? Porque en el eje vertical no hay movimiento, luego no hay aceleración en el eje vertical y el sumatorio de fuerzas en el eje vertical es igual a 0. Luego la normal, la fuerza normal es igual al peso. Voy por aquí. ¿Y el peso cómo lo puedo llegar a descomponer? Bueno, pues el peso lo puedo descomponer en masa por gravedad. Y fijaos, cuando ya llego a esta ecuación, de aquí, conozco todo, uy, se me ha ido. Aquí en esta ecuación conozco todo menos la masa. Conozco el coeficiente de rozamiento, sé la gravedad y conozco también la fuerza. Bueno, pues sustituyo, despejo el valor de la masa y al final nos da el resultado 2,78 kilogramos. Por favor, mucho cuidado a la hora de operar, porque aquí, de este paso a este otro, hay que sacar factor común. De este paso al de abajo se saca factor común a la masa. ¿De acuerdo? Y hasta aquí.